Por fin nos ha llegado Uncharted, esta lujosa adaptación de un videojuego muy conocido, con buenos protagonistas y con promesa de ser, ante todo, una especie de nueva Indiana Jones. Veremos si lo ha conseguido, te lo cuento en 7 puntos clave. Y como viene siendo habitual, el último punto va a ser un poco más de spoilers y comentando un poco la película sin tener que estar disimulando ciertas cosas para aquellos que no lo hayan visto o para aquellos que les importen los spoilers. Y voy a empezar por el punto número 1, y es que es una película que, ante todo, como debía ser, tiene bastante homenaje al videojuego original. Por poco que lo conozcas, te das cuenta de muchos detalles que recuerdan a ese videojuego, tanto si lo has jugado mucho como si no. Por tanto, es una película que, si jugaste mucho a Uncharted, te va a gustar bastante porque tiene muchos guiños a los fans y a la mayoría de lo que se pudo ver en esos videojuegos, incluido, por supuesto, la apariencia del propio Tom Holland en muchos momentos, sobre todo la parte final, con esos tirantes, no sé si son como de cuero y demás, que la verdad da el pego, se parece bastante al protagonista del videojuego y queda muy bien. Eso sé que va a gustar mucho a los aficionados del videojuego, que al final es lo que quizá más importe, ¿verdad? Tener contento a esa gente que, digamos, viene al videojuego para pasarse al cine, y además con una presumible segunda entrega que, si va bien en taquilla, debería llegar en poco tiempo. Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. El segundo punto positivo, hasta la parte final no voy a sacar ninguno negativo, va a ser para Tom Holland, el protagonista. Y es que no era fácil que después de Spider-Man, donde además lleva ya unas cuantas entregas y donde además viene un super mega éxito recientísimo con su última entrega, pues pudieras, digamos, olvidarte de ese papel o de ese protagonista, de ese personaje, y volcarte en él. Es Tom Holland, y Tom Holland siempre va a ser él, siempre va a ser el mismo, tanto en la versión original como en el doblaje. Va a recordar mucho a Peter Parker, a este Peter Parker de ahora, pero aún así, digamos que da el pego en muchos detalles. Es cierto que quizá es un personaje que podría estar mucho más interesante con un protagonista un poquito más veterano, un poquito más ya enterado en años. No sé si Mark Wahlberg, que sería el segundo de a bordo, el que está un poco colaborando con él en plan coleguitas, pero otro actor que hubiera estado ya un poquito más entrado en años, con un poquito más de veteranía. Quizá el protagonista de Uncharted no es tan jovenzuelo como se ve aquí, que es que, a ver, el bueno Tom Holland, si algo tiene tanto para bien como para mal, es que da el pego casi como adolescente. Parece que tuviera todavía 16 o 18 años perfectamente. Con lo cual quizá le venga bien en algún momento, pero en otros le perjudica, por ejemplo, a la hora de tomárselo en serio en algún detalle, o en alguna escena, como por ejemplo con algún rocecillo medio sexual. No esperéis nada de sexo en la película, por supuesto, pero que algo de tensión sexual con alguna protagonista femenina que quizá con otro actor un poco más, pues ya digo, curtido, habría quedado más resultón. Es una película que en ese sentido explota muy bien las virtudes o el carisma de Tom Holland, pero que quizás se quede corto para otras cosas. Chaval, ¿no eres muy joven para ser barman? ¿No es muy viejo para el baile de instituto? Otro punto muy favorable es que, como en toda película de aventuras que se precie, casi es una regla no escrita oficial que hay que tener en todo tipo de películas de aventuras, son los escenarios de todo tipo. Vamos a tener, por supuesto, algo de Estados Unidos, algo de Asia, en este caso Filipinas y demás, pero además una buena parte troncal de la película va a transcurrir en Barcelona. Es algo que no deja de ser muy simpático y muy agradable para los que conocemos la ciudad, o los que hemos vivido, o los que somos de España, porque pues ver a los protagonistas en la zona esta de la Fira de Barcelona, con el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional de Cataluña de fondo y demás, Montjuïc y todo esto, pues es bastante chulo. Incluso una parte de la parte antigua, que además se pudo ver, si no recuerdo mal, creo que es el mismo sitio o la misma plaza en la película del perfume, por cierto, una película que a mí me encanta. Esa Barcelona antigua, que también tiene mucho más misterio de lo que puede parecer, más allá del megaturismo que la rodea, hace que sea una película muy interesante, incluso algunos guiños muy chulos a la ciudad condal. Eso sí, hay alguna cosilla que no creo que guste mucho a los catalanes, porque eso de poner flamenco cuando presentan Barcelona, pues en fin, es muy americano, pero es lo que hay, es lo que hay. ¿Quién narices es este? Soy amigo de Sully. Sully no tiene amigos, lo sé porque soy una de ellos. Otro punto fuerte es que tenemos algunas escenas de bastante fuerza visual, quizá no tanto como podría presumirse, pero hasta la parte final está más o menos, digamos, cumpliendo, pero la parte final explota de una forma muy considerable. Por ejemplo, la escena del avión que hemos visto en el tráiler, o incluso una escena muy larga, que sería un poco el clímax de la película, con helicópteros, barcos antiguos y demás, que está muy bien resuelta, que está bastante bien conseguida y que además tiene un aire muy a videojuego que le viene bien. Incluso hasta los efectos visuales, que son pues con un aire de videojuego que no le viene mal, siendo lo que es o viniendo de donde viene, y que queda muy espectacular y muy divertida toda esa parte. Por tanto, en ese sentido, en cuanto al espectáculo que debe prometer una película, ante todo, de aventuras como esta, lo cumple bastante bien, sobre todo en la última media hora más o menos de la película. Quizá la parte de búsqueda de tesoros y demás
que podíamos esperar pues, algo Indiana Jones o algo a la búsqueda, no está tan bien rematado como podría haber sido. Es una película algo light, pero en cuanto al espectáculo de la parte final, te deja con un buen sabor de boca, porque por lo menos da la sensación de que esos dineros que se han gastado en la película, pues se notan en la pantalla. Siguiendo esta ruta, Fernando de Magallanes quiso dar la vuelta al mundo. ¿Sabes de historia? Es el mayor tesoro no encontrado. Unos 5.000 millones. El quinto punto se lo voy a dar a un punto intermedio, vamos a decir, y es que es una película que sí, que cumple, además tiene una duración perfecta, apenas 1 hora 45, que en estos tiempos es casi una película corta, viendo cómo están las cosas, pero quizá cumple sin entusiasmar, salvo la escena que he dicho al final de los barcos y demás, que es muy espectacular, muy resultona. El resto de la película es como que te gusta, pero tampoco es una cosa que te vayas a acordar un mes después de cómo era la película. Los personajes cumplen, pero tampoco con mucho entusiasmo. De hecho, ahora en el punto 6 va a ser el punto más negativo de la película para mi gusto. Voy a hablar de ciertos personajes, lo que pasa con ellos o lo que ocurre con algún actor. Y creo que es eso, una película que está hecha para resultar, para agradar al público más o menos, pues sobre todo que viene del videojuego, pero tampoco para entusiasmar o para enamorar al público. No es una película que yo creo que se vaya a convertir de culto de aquí a un tiempo, o la vayas a recordar con mucho agrado, o en plan, oye, qué peliculón, tengo que volver a verla ya mismo. Y eso, oye, pues no está mal, porque al final por lo menos cumples, por lo menos dejas contento o satisfecho, con buen sabor de boca, sobre todo en la parte final, al espectador y al fan del videojuego, pero tampoco es una cosa que te enamore. Y yo creo que en el fondo este tipo de películas pueden ser más arriesgadas, pueden ser más espectaculares, pueden ser un pelín más violentas. Esta es extremadamente light en todos los sentidos. Por ejemplo, lo que he dicho antes, de esa especie de affair sexual o de amorío entre algún personaje y otro, es tan mega sutil, que dices, vale, está dedicado a un público, vamos a decir, muy juvenil, o muy light, vale, pero tanto, o incluso con un momento que es una muerte, no voy a decir de quién ni nada, porque todavía no estamos en zona de spoilers, pero que te deja muy sorprendido. Primero, cómo es la muerte. Segundo, lo mega super light que es en cuanto a imagen. Y tercero, la torpeza del director en mostrarnos a ese personaje que ha fallecido, que se lo han cargado de una manera que tendría que haber sido muy impactante. Y dices, ¿qué ha pasado con la herida? ¿Se ha cauterizado? Porque es que no hay una sola gota de sangre por ninguna parte. Y ese tipo de herida, en fin, si algo tiene es que te lo pone todo perdido. Y es una sensación de... no hace falta ser tan super light para que esté para todos los públicos o para que vayas más gente a las salas a verla. Es una sensación como de, joder, no os paséis de la raya. Que vale, que sí, que es normal que entendáis que, oye, que no queremos dejar fuera a los espectadores potenciales de la película, y si mostramos un poquito más de violencia o de sangre de no sé qué, pues ya no van a bajar la calificación y no sé qué, vale, muy bien. Pero tanto, o bueno, el director haber sido un poquito más hábil, y por ejemplo, la escena esta de la sangre, que digo, de un personaje que muere, pues no me lo he mostrado, es que te lo enseñan 5 o 6 veces después de lo que le pasa y dices, ¿pero dónde está la sangre? Pero si le acaban de hacer... ¿por qué no hay sangre por ninguna parte? ¿Por qué parece que se le ha autorizado la herida? ¿O es un rayajo de rotulador rojo? ¿Pero por qué son tan torpes? Oye, que se fijen en los grandes cineastas del clásico, donde con insinuación de sombras o de hoz te daba ya mucho más miedo que ver la imagen. Es muy torpe por esa parte, el director de Zombieland, que bueno, sí, está bien, pero aquí la sensación es que lo tenía muy fácil para haber sido, vamos a decir, elegante, correcto, sin salirse de lo que podía ser las normas de no mostrar sangre, violencia y demás, pero haberlo hecho con un poquito más de lógica, o un poquito más de saber lo que hay que hacer. Así que en ese sentido es para mi gusto un momento bastante negativo, además por lo que ocurre con un personaje que yo me dejó un poco, en fin, no puede ser, que sería su punto más negativo, que es al que voy ahora en la zona de spoilers. Mi hermano Sam me dejó una última pista. Pero antes me voy a detener en el sexto punto, que va a ser el más negativo para mi gusto de la película, que es el de los personajes. Pues yo creo que tanto personajes como guión actores, solo hay uno que más o menos resuelva la papeleta de una forma pues lo suficientemente bien para dejar contento al espectador, que es por supuesto Tom Holland como el protagonista. El resto están ahí, pues como que están, en plan, mira, me han contratado, vamos a hacer aquí algo, vamos a aparentar algo y que quede más o menos resultón, ¿no? Y desde el propio Mark Wahlberg, que yo esperaba bastante más con él, incluso con la química que puede tener en ciertos momentos con Tom Holland, el humor es muy básico, aunque bueno, en algún momento es resultoncillo, pero tampoco para entusiasmar ni para hacerte reír a carcajadas, ni mucho menos. Y podría haber buscado un tono mucho más relajado, con mucho más humor en esta película, para haberle hecho pues más interesante para cierto público. Y es hasta eso, hasta en el humor es muy light. Pero es que Mark Wahlberg está en esta película como en plan de paso.
me han pagado un cheque considerable, soy aquí el segundo de a bordo y tampoco me voy a esforzar demasiado. El tipo se sigue conservando muy bien, la verdad es que es sorprendente la edad que tiene y lo bien que está. Pero yo esperaba más de él, incluso que le hiciera sombra a Tom Holland en muchos detalles, y a mí sinceramente me ha parecido un poco de eso, de estar en plan para figurar, para tener una película más en su haber y un buen cheque en su cuenta bancaria. Incluso también con algún personaje femenino que está en la película, que están bien, pero que tampoco te enamoran ni te dejan, en fin, que además la mayoría de las mujeres aquí son medio villanas, pero que tampoco te interesan demasiado. Y por supuesto, Antonio Banderas, que es el villano de la función y que yo pensaba que iba a tener mucho más jugo. De hecho, lo ves en el tráiler y tiene pinta de que va a ser un villano muy potente. Hay escenas que están bien, con un Banderas haciendo, pues eso, de latino, en plan ricachón, que quiere, como si fuera el villano de Indiana Jones 3, el del barco y el clavel, que llevarse de mala manera el tesoro. Y hay ratos a la película que está bien, otros está muy forzado. Banderas tiene ese tipo de actuación que muchas veces parece muy sobreactuada. Pero luego ocurre una cosa con él, ahora lo diré en la zona spoilers, que a mí me dejó muy descolocado porque creo que es una especie de gato por liebre, de Timo de la Estampita, que yo no me veía venir y que lo venden incluso en la propia película con un diálogo en plan chistoso, como un gran giro argumental que dices, me parece muy bien que hayáis hecho este giro, pero es absurdo lo que habéis hecho, absurdo. No hagáis esto en las películas como esta, no lo hagáis porque estáis metiendo la pata, estáis siendo muy torpes, y aquí ocurre. Y Banderas creo que podría haber sido más interesante como villano, haber sido más malvado. El problema de la película es que el tono que tiene es tan relajado, tan relajado, tan relajado, que cualquier cosita ya tienen que dejarla fuera para que sea para todos los públicos. Y eso nunca es bueno. Y creo que además en los tiempos que corren está pasándose de la raya en muchos detalles. No hace falta ser tan hiper mega suave, edulcorado todo en una película como esta. Se puede buscar algo más de mala leche, se puede buscar algo más de violencia de alguna forma. Es una película muy light de muchos detalles y más allá de la aventura o de que pueda ser divertida o entendida, que lo es, porque además tiene un buen metraje, tiene un buen ritmo, pasan muchas cosas, se sabe a algo demasiado dulzón, demasiado edulcorado, demasiado empalagoso en muchos detalles, pero además muy soso en otros. Por tanto, el punto 6 es un poco la sensación de que muchas de las cosas que hay en la película están por hacerse, por dejarlas ahí, por quedar más o menos bien, por salvar la papeleta, y poco más, a cobrar el cheque y a ver si suerte iba mucha gente al cine. Y creo que es una película que podría haber sido un poquito más arriesgada, un poco más variante, un poquito más, por ejemplo, buscando un humor más continuo en la película, porque digamos que la película es tan relajada que podría tener mucho más humor y no lo consiguen. Y me da un poquito de rabia porque creo que más allá de lo resultón que puede quedar en general la película, podría haber dado mucho más de sí, o incluso haber tenido una franquicia a lo nuevo Indiana Jones, que incluso hasta se bromea con él en un momento dado, a partir de ahora con Tom Holland o con Mark Wahlberg, y creo que no lo van a conseguir del todo porque no acaban de dar en el clavo en la diana suficiente. ¿Eres coleccionista? Solo como hobby. Para mí no es un hobby. Mi familia lleva buscando esta fortuna mucho tiempo. Y el último punto es para la zona de spoilers, que bueno, básicamente lo voy a dedicar al personaje de Antonio Banderas, que para mi gusto de verdad me molestó bastante. O sea, ya digo que en el punto 6 lo he dicho, es un personaje que daba mucho más de sí, incluso pues no sé si por el propio personaje, por el diseño en el propio guión, no sé, pero creo que es un actor que daba bastante para un villano bastante chulo en la película. Incluso hay momentos de cierta maldad, un poco exagerada, un poco histriónica, que le viene bien. Pero hay momentos en el que dices, ¿pero por qué os cargáis al villano de la función? Que tiene pinta de que a partir de ahora va a coger empaque, y cuando empieza a coger empaque, ¡zas! Se le cortan el cuello ahí sin que te lo veas venir y ¡ay, qué giro de guión! ¡Me acaba de volar la cabeza! ¡Qué bueno es el guionista! Pues no metáis la pata en esas tonterías. No hagáis esa torpeza. Una buena película de acción, de aventuras, con un buen villano, es perfecta. Y no hace falta rebuscar más. No, es que ahora va a ser el ayudante o el esbirro el que se va a cargar al villano y de repente la que parecía el esbirro, la mano derecha, es el villano de la función. Es magnífico. ¡Qué giro! Que encima es una mujer y encima de color para que sea más... Oye, que quedemos bien con todo el mundo. Pues no, coño, no lo hagáis. Y si os cargáis al villano, hacedlo un poquito más adelante, que sea una traición ya cuando están en el tesoro, yo qué sé. Aunque al villano hay que cargárselo por parte del protagonista. El protagonista es el que tiene que cargarse al villano. Lo que pasa es que como es tan bueno, como Tom Holland es tan bueno en la película, y la película es tan relajada, tan edulcorada, ni siquiera el protagonista puede cargarse a un villano. De hecho no se lo carga, se lo carga a Wahlberg con lo del helicóptero, y de aquella manera. A mí de verdad eso me sentó bastante mal, porque dije, no puede ser, no me lo pueden estar haciendo, ¿en serio? ¿En serio? Y luego encima es que te lo enseñan 3 o 4 veces para que diga el director, oye, lo has visto, ¿no? Me he cargado al villano como fuera Hitchcock con la escena de la ducha de psicosis. ¡Ay, qué bueno soy!
que no es así, que la cosa no va así. Un buen villano es lo que mola, es lo que tiene que explotar en la película. Y había mimbres con el buen Antonio Banderas para hacer un gran villano. Y si te lo cargas, por favor, hazlo de una forma o disimulada en off, que eso por cierto Spielberg lo hace muy bien, o no me enseñes un tío al que le han cortado el cuello y lo único que se ve es un rayujo rojo, sin más. ¿Qué ha pasado con la sangre de Antonio Banderas? ¿Se ha cauterizado, se ha congelado y se ha quedado ahí dentro? Porque es que se le ve un minuto después y sigue habiendo un rayujo rojo, sin más. Es que ese hombre no sangra. Si no sangra, no puede morir. Es una escena que yo, de verdad, estaba repateándome conmigo mismo. No me lo podía creer. Es una metedura de pata tan brutal y que era tan mal, porque es que además cualquiera lo está viendo y cualquiera está diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no sangra este hombre? ¿Y por qué me lo enseñan tantas veces? Que sí, ¿y por qué se lo han cargado? Es lo peor de la película. Ese momento de vamos a intentar ser originales. Yo qué sé, ¿qué buscaban aquí? Para sorprender al espectador. No, es que no sorprendió al espectador, es que le has puesto los nervios de punta, como en mi caso. Y con ese detalle, para mi gusto, la película pierde por lo menos un punto y medio. Un buen Banderas en la parte final, con un villano explotándole a tope, en el que yo que sé, muriera de una forma especial o hiciera alguna cosa muy de malo, que tampoco es que haga gran cosa en cuanto a malo. O sea, es el malo de la función, pero tampoco es que haga gran cosa de malo. Ahora lo estoy pensando, bueno, sí, se carga al padre, pero yo qué sé, tampoco. El padre a lo mejor se lo merecía. No sé, es una cosa muy... O sea, es... Si el cine comercial a partir de ahora, o desde hace un tiempo a esta parte, va por estos derroteros, es muy preocupante. Porque es que, de verdad, cuando quitas de la ecuación la violencia, lo explícito o cosas muy mal hechas, lo puedes hacer de una forma elegante. Ahí tienes a Spielberg. Spielberg es un mago en no mostrarte la violencia y aún así quedar bien. Y ya que estamos haciendo una película de aventuras a lo Indiana Jones, pues haberte fijado un poquito más en Spielberg. Eso, para mi gusto, hace que la película baje muchos enteros. Y digo muchos enteros, porque es que es una cosa, dices, a ver, me está gustando, está bien, pero esto daba para mucho más. Así que la voy a dejar un 6,625, con la sensación de que podría haber sido una película muy divertida. O sea, tú ves la búsqueda, yo he visto estas navidades, la búsqueda 1 y 2, sobre todo la 1, y tampoco es que no tienen violencia, no tienen... O sea, tampoco es una cosa tremenda. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen con la búsqueda? Explotan al máximo todo, incluso hasta el personaje secundario que solamente está para soltar chistes, la mayoría de las veces absurdo. Y tienen un villano como Sean Bean, que está toda la película haciendo de malo, malísimo. Y hasta el final no se lo cargan, o hasta el final no lo detienen. Es que es así de sencillo. Es tan sencillo como eso. Y con Uncharted la cagan en cosas que son tan fáciles que lo difícil es hacerlo mal. Pues lo hacen mal. Así que bueno, aunque es entretenida, aunque está bien y aunque te lo pasas bien y al final pues tiene momentos espectaculares y demás, es una película muy de quedar bien con todo el mundo, y cuando intentas quedar bien con todo el mundo, al final no dejas contento o de verdad satisfecho a nadie. Da un poquito de pena que hasta en el cine más comercial, donde se podría arriesgar en algún detalle muy sencillo, como he dicho antes, por ejemplo el humor y demás, no sean capaces de hacer las fórmulas más fáciles para que quede todo bien. Más allá de eso, aún así consigue ser entretenida, que no es poco. Y como siempre, encantado de saber vuestra opinión, y ya sabéis, no metáis en líos.